Buenas noches. Buenas noches. Tiene la cámara apagada, señor Rodolfo. Creo que ahí está. He estado pensando en el... Hola. Estaba pensando en el tema y me queda una duda, ¿no? Pues la Murti decía que eso le ocurría a una persona en 1.000.000. O sea, es como caerle un rayo. Entonces la pregunta mía es, maestro, ¿esto es por gracia o por trabajo o por ambos? No sé, trabajo suena como, Bueno, trabajo suena como que hay que hacer algo. trabajo es observación, Exacto. Hay que hacer algo. observar. Observar. Como uno cree ser el hacedor, el individuo, la persona, entonces pareciera que observación es una acción. Sí, observar es un verbo. Pero en realidad es algo que ya es. Esto no es esto es para todos, sí, pero uno en 1.000.000 está interesado. Usted lo pone en esa perspectiva y es cierto, no mucha gente está interesada. Pero hablando con un amigo de aquí de Cali me decía que esto es por gracia. Eh, o sea, si uno no tiene la gracia, y yo a veces he pensado que no es cuestión de gracia, sino de cerebro. A veces he pensado por todo lo que he leído de que algo sucede en el cerebro, hay unas circunvoluciones que se unen y dan la posibilidad de hacer las cosas, que sucedan cosas. Cosa que de pronto otros seres humanos no tenemos o no estamos dotados de ese cerebro capaz de hacer esas, de tener esa posibilidad de atención que exige la albaita para poder estar despierto. No sé, a mí me inquieta mucho saber, porque yo soy un ferviente seguidor de César, porque me gusta, porque él desmenuza los temas muy bien entendiditos. Pero me angustia saber que él mismo lo dice, que hay que tener que hay que tener una atención bastante presta, y a mí me parece que eso no lo dice él, no, eso es sensación mía, de que hay que tener un cerebro dotado de condiciones especiales para poder llegar a un despertar. Mm, Usted utilizó la palabra me inquieta. sí, me inquieta. Me inquieta porque no hay certeza de nada, o sea, yo no tengo certeza de nada. En el momento de mi vida me he dado cuenta que todas han sido teorías y más teorías. Y alguien me decía que en estos días que me reuní, que solamente abrazando al maestro se despertó. Entonces yo digo, "No, eso es gracia. Que yo pueda abrazar a alguien y como por arte de magia despertarse uno. Yo no sé si eso es devoción o eso es gracia o eso es cerebro o eso es todo junto al mismo tiempo. La mayoría de personas que yo conozco en este tema de la baita dicen que es trabajo, es observación, es trabajo. Pero pienso que no todo el mundo está capacitado para hacer ciertas cosas. Y yo no sé si es cuestión de cerebro o es cuestión de solamente de intención o es solamente
de querer hacerlo, ¿no? Usted utilizó la palabra me inquieta. Sí, la mente está inquieta, no está quieta. Sí, es verdad. La mente está así a mil en otras cosas y yo lo reconozco. Uno, por ejemplo, yo pienso cantidad de cosas en cantidad de instantes. Es cierto, yo vivo a mil. César, excusa, era que todos estaban con el micrófono abierto. Ahora yo tengo que abrir el tuyo. Tú tienes que abrirlo, por favor. No se trata de un cerebro especial, ¿no? O poder llevar a cabo acciones extraordinarias. No se trata de eso. Solo se necesita ese profundo interés, si se quiere, aunque por saber cuál es la verdad, ¿sí? Cuál es la naturaleza del mundo, cuál es la naturaleza de mí mismo. ¿Sí? Eso simplemente sucede con un proceso de observación. ¿Sí? Proceso, por llamarlo de alguna manera. Vamos a quitar la palabra proceso, solamente sucede por la observación ah, libre de elección, ¿sí? Donde no hay juicio, perfecto, donde no se rechaza. ¿Sí? Y estamos hablando de cualquier movimiento externo, ¿sí? De lo que suceda en el mundo, nuestro propio cuerpo, incluyendo nuestras sensaciones físicas, ¿sí? Nuestros pensamientos, movimientos de energía, etcétera, etcétera. Es un proceso de observación, digamos, completamente pasivo, más no, ah, más no dormido, ¿sí? Donde hay una atención total y plena ante lo que es, ¿sí? O a lo que es, bien sea que se considere externo, interno, emocional, psicológico, energético, físico, ¿sí? Fenómeno en general. Inclusive observar al observador. Yo recuerdo que cuando fui gnóstico, hay una parte que le enseñaban a uno, se llamaba una técnica para ir al astral, y le decían a uno que hiciera eso, observar al observador. En última era eso. Y yo me acuerdo que era una tarea bastante ardua, pero uno vivía más consciente, uno vivía más pendiente de todo lo que hacía. Uno estaba al tanto del sujeto, como yo me imaginaba que era como sacar una cámara de televisión por fuera de nosotros y estar al tanto de todo lo que uno pensaba y lo que hacía. Y eso era un desgaste energético bastante fuerte, porque autoobservarse de esa forma era mm, bastante complicado. Pero no sé si a Baita con la autoindagación, a mí me parece que la autoindagación lo que pide es eso, ¿no? Cuando uno autoindaga, lo que hace es pasar la mente al presente, pero no es tan fuerte como la autoobservación que que hacíamos en ese entonces. No, Pero la autoindagación es autoindagación, ¿sí? La indagación sobre mí mismo. ¿Sí?
ese ser, el que se observa, es a la mente, porque el ser como tal no se puede observar. El ser como absoluto, el ser como esencia, el ser como conciencia, el ser como aquello que ve, el ser como el testigo no puede ser observado, porque es el último. porque es el último. Me deja observar al observador. Y ese observador, ¿Quién ¿m? es el observador? ¿Yo? Ese observador es lo observado, ¿sí? Es el pensamiento y el pensador. Cuando usted dice, yo me acuerdo cuando yo fui gnóstico, ¿sí? Yo me acuerdo cuando fui tal cosa, ¿sí? El pensamiento yo y tal cosa son el mismo pensamiento. Yo pienso que esto y lo otro es así y así y asado. ¿Mm? Está el sujeto y el objeto, el que ve y lo visto, son el mismo pensamiento. ¿Mm? Y en esa relación sujeto-objeto hay un sentido de separación, de división, ¿mm? Entre el observador y lo observado. Cuando, Si cuando yo, usted si dice yo me que hay doy, que, si yo me doy cuenta de eso, ¿mm? El observador desaparece junto con lo observado. Y lo que queda es lo que es y observación de lo que es, y el sentido de división y separación desaparecen. cuando sucede eso, maestro, no hay, es como un continuo, ¿no? No hay una interrupción. Como interrupción y como continuo. O sea, a ver, cuando uno habla de que el observador se funde con lo observado, no hay opción, bueno, no debería, o no tengo claro, no debería haber opción de ir y volver, no haber como una ruptura entre lo observado y el observador. Correcto. Porque no hay observador. Exacto, desaparece el observador. Cuando sucede eso, cuando sucede eso, supuestamente se entra en no dualidad, ¿cierto? En ese, No se entra, se sabe que no hay dualidad. Se entra, tiene que haber alguien que entre en la no dualidad. ¿Y quién es el que es? Eso es lo que eso es lo que se está cuestionando. ¿Sí? La realidad, la naturaleza de el que entra, ¿sí? Del sujeto que va a experimentar algo, ¿sí? Incluyendo el nirvana, el despertar, el autoconocimiento. entonces, usted lo que dice es que no se entra, sino que siempre es un estado que está ahí, pero que no, Ya es ya es. dualidad, no dualidad ya es. No separación ya es. Ya solo el ser es. Ya es. Entonces, entonces estoy usando mal el término se entra. Entonces, se debería decir, ¿nos damos cuenta? Por así decirlo. ¿Y qué diferencia hay en ese estado y en el estado de nosotros
¿Qué diferencia hay? No hay diferencia, ese estado se llama no diferenciación. ¿Sí? No hay diferenciación entre el que ve y lo visto. Y esa condición, en esa condición y en la que estamos nosotros, si no puedo usar la palabra diferencia, ¿qué puedo usar ahí para comparar lo que es estar aquí o estar allá? Indiferencia, Sí, o sea, cuando nos damos cuenta que estamos fundidos en el estado con el observado, y cuando estamos al otro lado, o sea, cuando hay dualidad y cuando no la hay, eh, ¿qué pasa en nosotros? ¿en nosotros quién? Esa es la pregunta. O sea, ¿qué pasa con el individuo yo cuando se está en dualidad y cuando no se está en dualidad? ¿Cuál es la diferencia de los dos? O sea, esto Cuando como no lo he vivido, no sé cuál es la diferencia de estar en no ese, dualidad y en dualidad, ese porque indi- solamente vivo dualidad. ese individuo es mental. En el estado de no dualidad no hay sentido de individualidad. O sea, desaparezco como individuo. Correcto. Y permanece como la totalidad, ¿sí? El ser en su totalidad. Wow. Lo fenoménico y aquello que es consciente de lo fenoménico, que no es fenoménico. Aquello que es consciente no es fenómeno. Ya entiendo. Y se puede decir, maestro, que el método para llegar a darnos cuenta de la no dualidad es por medio de la autoindagación para la baita. Sí. Y aparte de la baita, ¿hay otra forma de hacerlo? Pero aparte del Advaita, el Advaita no es una práctica, el Advaita es Perdón, aparte, sí, aparte de la autoindagación, disculpe. que yo sepa, no. Y la autoindagación que yo sepa, Rendición, pero rendición es ese tipo de observador donde se rinde todo el esfuerzo, todo juicio, toda forma de control, toda forma de represión, toda forma de análisis, toda forma de comparación, toda forma de raciocinio, intelectualización. Simplemente hay observación. Cuando se dice ve al que ve, ver, ¿sí? Requiere de observación, ¿sí? El acto de sí, observar. ¿No? ¿y quién observa? Ah, esa es la pregunta. Pero no me la haga a mí. En tu caso, ¿quién observa? El observador único. ¿Acaso hay otro observador? Es que el yo cree que observa. El yo que cree que observa, per se, es creencia. Es pensamiento. Ok. César, disculpa otra vez. Hay varias personas que están diciendo que no logran entrar. Parece que hubo algo que se bloqueó la entrada. Por favor, si puede verificar.
que no está entrando nadie y están 2 o 3 personas tratando de entrar. No, aquí no aparecen anunciados. No, pero ellos están escribiendo por solo preguntas a César. No sé, porque el límite, no, eso ya creo que ya se arregló. Y el límite son, no sé, casi 100. Está Ricardo, Cecil y no creo que Carolina, que no pueden entrar. Parece que le da la opción que está bloqueado, que el anfitrión lo bloqueó y no está entrando nadie. Después de aquella vez que se abrieron los micrófonos que yo participé, que te dije, nadie ha vuelto a entrar. Log meeting. Ah, aquí está bloqueado, pero no lo bloqueé. No sé qué sucedió. A ver ahora. A ver. Ahora se supone que deberían poder entrar. César, hola Gisaira, ¿cómo estás? Bien. Hola, mira mi amor, sí, hay varios participantes que no pueden entrar, que están bloqueados. No, yo acabo de hacer. Dice, está Cecilia que me está pidiendo que por favor que hable contigo. Yo le digo, bueno, ya, para que sepas. A ver, aquí estoy viendo las opciones. Y aparece, no sé qué pasó. Aquí está, no está bloqueada. Ah, pero no puede entrar, no sé qué pasó, César. Acaba de llamar para decirme que te participe eso. No sé. Podríamos parar y volver a comenzar. Puede ser, no, de verdad que lo desconozco. No, están entrando ya. Y ¿Ya ahora están entrando? Ahora sí. 2 personas. Sí, ahí viene. Ok. Ok, listo. Ok. Señor Rodolfo, disculpe la interrupción. Tenemos una. ¿Me decía? Ah, disculpe la interrupción. ¿Dónde No, quedamos? no, estamos hablando de la diferencia que había para el ser entre la dualidad y no dualidad. Pero realmente no puedo imaginar. Es muy fácil. Dualidad es pensamiento y no dualidad es la ausencia del pensamiento. Es la ausencia del yo y sus pensamientos. El yo es un pensamiento. El observador es un pensamiento. Si el que ve es un pensamiento. Es el sujeto y el objeto. Son un solo pensamiento, no dos. ¿Y es posible vivir en no dualidad siempre? Ya, no es que siempre. La Pero no, es que yo no veo la diferencia porque nunca he estado, o sea, o creo no haber estado en el otro estado. porque no indaga. Cuando dice, pero es que yo. Sí, ¿quién es ese yo? Indague ahora. ¿Quién es el que no experimenta la no dualidad? Sí, está el sujeto que quiere experimentar la no dualidad y ahora experimenta la dualidad. ¿Sí? Experimenta la dualidad y quiere experimentar la no dualidad de nuevo como si fuera el objeto de su experiencia. O sea que el yo no puede experimentar la no dualidad. No, porque el yo es la aparente, el yo es la idea de dualidad.
ya. Para que haya un objeto, tiene que haber un sujeto. Primero surge el sujeto y con él el objeto. Yo experimento dualidad, ¿sí? Yo soy el sujeto de la experiencia de dualidad. El objeto es la dualidad, ¿sí? Sí. El otro, ¿sí? El segundo, separado de mí mismo. Entonces, en ese orden de ideas, todos somos uno. Por así decirlo, realmente no hay todos, ¿sí? Solo uno es. Solo uno es, ¿sí? Una sola existencia absoluta. Que para términos prácticos es Dios. Uno mismo ya lo está objetivizando, ya lo está haciendo persona. No trate de adivinar, está como adivinando. Ah, pues entonces, está como- pero está viendo a ver si la pega, como dicen aquí en Venezuela. No, estoy tratando de comprender. No, está tratando de poner la corra al burro con la bandana en los ojos. Quítese la bandana y vea que no hay burro, ni cola que pegar, ni nada. La bandana del yo, si la vende del yo. Y no hay nada que buscar. Y no hay nada que encontrar. Porque ya todo es. O sea que simplemente es observar. ¿Sí? Vea que es la mente. No, no es el uso del intelecto, del raciocinio, no. Vea que es la mente. Y no lo haga imposible. Si lo hace difícil, si piensa que es difícil, lo hace imposible si piensa que es imposible. Y todo eso es creencia en todo lo que ha leído, que usted mismo ha dicho, que es uno en un millón, que es muy difícil, 358 millones de reencarnaciones, 357.352 años de trabajo desinteresado, de purificación, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es la mente. A ver, ¿quién está haciendo tanto ruido aquí en la azotea, en el ático? Es que mi mente, es que mi mente, es que mi mente, es que la mente.
A ver, ¿qué es la mente? Otra vez, sí, log meeting. ¿Será que tenemos un hacker por ahí? Ahora sí, está desbloqueado otra vez. La mente son recuerdos, son pensamientos. Mira, está María López de Cojosos. ¿Por qué? ¿Está Vilma? Dígame, lo escucho. No, que la mente son recuerdos y pensamientos. Entonces no es un ente, ¿verdad? No, No es una persona, no es un individuo. Apagó la cámara. no, ya volvió. Se apaga. Eso quiere decir que la mente, como ente, como individuo, como persona, como un ser, no existe. No, Pero yo sí existo. Y ese yo que existe no es un pensamiento. Uso la palabra yo para referirse a uno mismo, pero esa existencia, en esa existencia hay ausencia de yo. pero si en esa es que en esa existencia está el yo, ¿no? No es el yo. Bueno, la gente lo llama yo real, pero tendríamos dos, uno real y uno ilusorio. Pero esa existencia como tal no dice yo. Existe, es, sin nombre, sin forma. Nosotros tenemos la sensación de ser independiente a ese yo, ¿no? Por creer que somos un individuo. Se es ese ser ya, aquí y ahora. No estamos separados. Ni unidos, como individuos no existimos. Y entonces, ¿quién es ese Arturo? ¿Perdón? Entonces, en este caso, ¿quién sería César Turel o Un pensamiento, es un nombre que le dieron a este cuerpo.
¿Un pensamiento de quién? Pero esa es la pregunta, no me la haga a mí. Sí, vea de dónde surge la mente, de dónde surge el pensamiento yo. En ese orden de ideas, ese pensamiento yo debe ser un reflejo del ser real. No, pero ya está pensando lo que es. Indague, no responda tan rápido, que no es un cuestionario. Tómese su tiempo, ¿verdad? Ahí puede hacerlo ahora, dejar el micrófono abierto. ¿De dónde surge el pensamiento yo? ¿De dónde surge el pensamiento yo soy el cuerpo? Si lo hace, la mente se calla, las preguntas cesan de existir. Y luego de que pregunta, también cesa de existir porque no tiene pregunta, ¿sí? No tiene un objeto de curiosidad en donde apoyarse, a qué aferrarse. Lo que queda es un estado de conciencia pura. Pura quiere decir no que es pura. Pura quiere decir libre del pensamiento yo y los demás pensamientos.
O sea que cuando vivimos como en el presente continuamente, sin pensamientos que bombardean la mente, es el estado, es el... Sí, porque cuando uno indaga, los pensamientos se van. Correcto. Y ese es el estado que debemos estar, ¿cierto? Ese es el estado natural que es, ya es permanente. Lo que hay que quitar es aquello que lo cubre. Ya lo entendí ahora sí. Maestro, nos reunimos aquí para entender eso, ¿cierto? Señor. A veces resulta increíble pensar que es eso nomás. ¿Mm? A veces resulta increíble pensar que es eso nomás. Correcto, la mente no lo cree, ¿sí? ¿Sí? El pensador, yo, piensa que es increíble que ya, que sea ya así. Creencia, ¿ves? No el conocimiento, no la matemática, la física, la química, el lenguaje, no, es la creencia que incluye lo que creo ser, lo que pienso que soy, el pensamiento yo, ¿sí? Ese pensamiento yo soy lo que sea. Muchas gracias, César. A la orden.
¿No? That's it. No, sí. No. El pensamiento yo es creación de la mente. No, es la mente. Como los pensamientos surgen de algún lugar, se cree que ese lugar es la mente. Surgen del ser. Yo puedo darle respuestas a todas sus preguntas, pero ustedes tienen que encontrar esa respuesta por ustedes mismos. Si no, es otra creencia más. Yo creo en lo que César dice. Uf, tienen que indagar a ver si lo que César dice es verdad.
Hola, vamos a tumbar todo.
Una mezcla de la mente y el ser. No, es solamente pensamiento. No hay una mente que piense.
Quedan 10 minutos. ¿Alguna pregunta? Hola, buenas noches, César. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Mi nombre es Mariana. Tengo una pregunta. Está el observador y está o sea, bueno, entre lo visto, el ver y el que ve, yo es que ni siquiera puedo decir que yo sé el acto de ver, o sea, dejando al observador o a lo que se ve, o, ajá, es eso. Sí. Ver. Ver es ser. Es lo mismo. Ver y ser es lo mismo. Muchas gracias. Nada más esa era mi pregunta. Giovanna, te voy a hacer. Es decir, hay algo ahí que ver, ¿verdad? Digo algo porque no lo puedo llamar a alguien, pero tampoco es algo, tengo que referirme a él como, ¿verdad? Ok. Es consciente. Hay algo ahí que es consciente. ¿Mm? Que es conciencia misma. ¿Eh? Así como se dice ver es ser, ¿mm? Aquello que es consciente es conciencia. Muchas gracias. Muchas. Ok. ¿De dónde escribes? ¿De dónde hablas? Perdón. México. De sí, Pátzcuaro. Elizabeth Ah, ok. es mi mamá y lo Ah, escucho. Me casi nunca prendo la cámara, pero estoy. ok, de acuerdo. Pongo los videos y lo escucho y Ok, muy bien. Mucho gusto. igualmente. Muchas gracias, A César. la orden. Buenas noches, César. Buenas noches. Bueno, aquí sigo en mi guateque. Am, para mí es bastante útil los tres conceptos que creo que he venido tocando últimamente, ¿no? Am, y evidentemente que las sesiones en vivo son, bueno, vía Zoom son am, imposibles de reemplazar.
Hay una cosa que no entiendo bien en términos del esquema, ¿no? O sea, dualidad, separación sujeto-objeto, sujeto y objeto, o sea, están separados, ya lo que se sabe, ¿no? De los conceptos. Igual para la realidad, la no dualidad relativa y para la no dualidad absoluta, ¿no? Entonces, donde evidentemente va cambiando la cuestión de la relación sujeto-objeto hasta que es solo el uno es o solo uno es, ¿no? Pero una cosa que no me queda claro, por ejemplo, es, aunque quizás el intento de decirlo ya me empieza a aclarar esto, eh, el sujeto y el objeto son uno y la misma cosa. Cuando yo, o sea, traslado eso al asunto de el mundo y la fuente, ¿no? O sea, un poco que ahí me confundo, porque, o sea, todavía estoy desde esa visión dual tratando de entenderlo, ¿no? O sea, el mundo y la fuente, digo yo, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser si la fuente es donde, o sea, se da todo, ¿no? Lo manifiesto y lo no manifiesto, ¿no? O sea, ¿qué es el mundo y qué es la fuente, de acuerdo a esta visión dual, ¿no? O sea, y luego cuando uno se mueve a la siguiente, que es la no dualidad relativa, se habla de el mundo es la fuente. Y en el tercer y último paso, o sea, la no dualidad absoluta, se dice solo la fuente es, ¿no? Entonces, en los dos primeros escalones, ¿no? Hay una interpretación sesgada, ¿no? O sea, producto de cómo se ve el mundo, ¿no? Inclusive me atreví a pensar, y ahora viene la mente a pensar, ¿no? Entonces, aun cuando la física cuántica se ha desprendido de, ¿no? de esa ciencia que enfatiza que la materia es, ¿no? la fuente de todo y es a partir de la cual, o sea, se da todo, ¿no? ¿Dónde ubico a la física cuántica? Digo yo, ¿no? Si la física cuántica entiende por medios matemáticos que, o sea, y explica a la materia a partir de la energía, y la energía es la fuente de la materia, ¿no? Entonces, no sabía dónde ubicarla, ¿no? Porque, digo yo, o sea, no está en la dualidad, eh, podría ser que está en la no dualidad relativa, ¿no? Porque no está en la no dualidad absoluta porque, o sea, a través de la mente, por más sofisticada que sea, no se llega a la conciencia, al ser, ¿no? La pregunta es, ¿dónde ubico la física cuántica? ¿Dónde me ubico yo aquí en esa ecuación? Bueno, eso es lo que estaba tratando de decir. Es la mente tomando algo y buscando a ver dónde lo encajo aquí. Claro, su nicho. Está buscando un espacio para su pensamiento. ¿Dónde coloco esto? Yo aquí, esto que estoy, ¿dónde lo coloco? Porque al final, César, por ejemplo, ¿no? Pues no, esto suéltalo. Ujú. Ajá. Y luego lo suelta también. Lo sueltas. Sí, también de eso. Y se acabó el guateque. No hay nada que ubicar en ningún lado. ¿Sí? O sea, hay un debate que me parece que, o sea, es simplemente, es como un resorte que se le jala, se le jala, se le jala, se le jala, ¿no? Por más sofisticado que sea y más actualizado que sea, por más libros que salen, etcétera, ¿no? O sea, son intentos que, o sea, se basan en la mente, ¿no? Y
no hay un diálogo todavía entre, tú lo dijiste, es un diálogo franco, transparente, ¿no? Y evidentemente también acompañado de una investigación mutua, decía, ¿no? Un investigar mutuo, ¿no? O sea, eso me parece una condición urgente como para entrar, ¿no? A aclarar situaciones que nos podrían, bueno, en este mundo relativo ahorrar tiempo, ¿no? Ah, pero lo fundamental es el trabajo personal, ¿no? Si se puede hablar así, ¿no? Y eso es lo que, bueno, ahora me has ayudado a verlo rápidamente, ¿no? El resto es puro lenguajeo. Puro filosofar. Claro. Como una pequeña nota, eh, es- estoy observando de que hay gente evidentemente más joven que yo, que en distintas partes del mundo están, o sea, apareciendo como, ¿no? Burbujitas de la no dualidad, ¿no? Y están empezando, claro, o sea, habría que escucharlos con más atención, pero lo que voy percibiendo es de que esto ya no es como inicialmente se pudo dar concentrándose en una cierta región o en el mundo, ¿no? Ahora está abriéndose ¿no? a una serie de otros espacios que se asocia con lo que tú has dicho de ese sur que no es geográfico, ¿no? O sea, el sur no dual, por decirlo así, ¿no? Y, y eso me llama mucho la atención porque nadie sabe, o sea, cómo todo esto se va a desenrollar en, en eso que llamamos tiempo, ¿no? O sea, de aquí a 10, 20, 30, 50, 70, 100 años, ¿no? Es muy interesante e importante ver de que está fuera de los marcos de el filosofar y de las academias. Ahí lo dejo, César. Te agradezco Ok. para cerrar esta noche no filosófica. Gracias nuevamente. Orden. Bueno, ya son las 10 de la noche. Se acabó el tiempo. Nos vemos entonces mañana en la tarde.